Bueno, cuando hablas de biotecnología, tienes que entender que es una rama de la biología que abarca muchas cosas, pero especialmente tiene que ver todo lo que es el ADN, todos los genes y eso. Las características o los beneficios de la biotecnología. Bueno, los beneficios son varios, la verdad, porque son procesos innovadores para nuestro país. Se pueden crear muchas cosas a través de la biotecnología, de experimentos, y es algo muy bueno para nuestro país que está en crecimiento. ¿Por qué te decidiste a seguir biotecnología? ¿Por qué me decidí? Porque me gustaba la biología y me gustan mucho los laboratorios, o sea, estar en un laboratorio, creo que eso es lo que tenía planeado para mi vida y eso. Existen muchos beneficios, muchas aplicaciones que me llevaría todo el día a comentarles. ¿La biotecnología va a seguir avanzando? Por supuesto, la biotecnología se puede unir con otras más, como digo, como es una sinergia de ciencias, pues, de aplicación, va a seguir avanzando con el tiempo para justamente esta producción de más insumos con beneficio a la humanidad, ¿no? Esa es la idea. El área de diversidad nosotros trabajamos, o el equipo de trabajo se dedica a describir morfológicamente las nuevas especies de Drosophila que en el Ecuador podemos encontrar, porque este laboratorio trabaja con un modelo biológico llamado Drosophila melanogaster. Es uno, el principal que ustedes han de haber escuchado, es el que se trabaja casi en todos los estudios de diferentes índole. Por ejemplo, puede ser toxicología, genotoxicidad, que es lo que también se hace aquí, y en otros aspectos. Pero como les mencionaba antes, el laboratorio hace trabajo de morfología, taxonomía, en lo que es de diversidad biológica, en lo que es en el Ecuador, con respecto a Drosophila. Drosophila es una mosca, es la mosca de la fruta, Drosophila. Entonces, eso es lo que nosotros podemos... Con eso nosotros trabajamos como modelo biológico. A ver, nosotros trabajamos en muchas áreas de lo que es Drosophila, como les mencionaba. Es muy grande lo que tú puedes encontrar dentro del comportamiento como ser vivo de Drosophila. Entonces tenemos, por ejemplo, su ciclo de vida. Dentro de su ciclo de vida también está su comportamiento sexual y también su comportamiento frente al entorno. ¿Qué comportamiento toma? Por ejemplo, en condiciones de estrés a nivel de temperatura, a nivel de metales pesados, entonces a nivel incluso de altura también, porque encontramos Drosophila desde pisos que van desde el nivel del mar hasta obviamente los Andes. Yo me dedico a lo que es toxicología, entonces mi trabajo netamente aquí es montar experimentos, se podría decir, para poder utilizar Drosophila melanogaster, que es mi caso, porque hay muchos tipos, se podría decir, pero el que yo utilizo es Drosophila melanogaster. Entonces esa es la mosca de la fruta, como normalmente se le conoce, la mosca del vinagre, y tiene varios nombres. Entonces lo que yo hago es probar la toxicidad de alimentos liofilizados. Entonces lo que yo hago es probar esta toxicidad aplicando a Drosophila melanogaster. Entonces, dependiendo del comportamiento que esta mosca tenga, se puede luego aplicar modelos estadísticos y poder determinar si es o no tóxico. En este caso estoy probando, como les digo, alimentos liofilizados. Si contiene, netamente estoy viendo si tiene o no también metales pesados. Eso es lo que directamente podría provocar el cambio de comportamiento en Drosophila. Estas son las baterías que yo utilizo. Aquí dentro de estos tubos crecen Drosófilas. Entonces, por ejemplo, ahí pueden ver, están ahí dentro de las moscas. Ahora, lo que yo hago es montar, esta es una batería experimental. Entonces yo, por ejemplo, tengo aquí varios tratamientos.
en donde he puesto los alimentos liofilizados de los que yo les hablé a diferentes concentraciones. Entonces, de acuerdo a las concentraciones, también yo voy llevando un registro de las drosófilas eclosionadas, de los individuos eclosionados. Al momento solo estoy viendo la viabilidad, es decir, cuántos viven o cuántos mueren. O sea, cuántos, por ejemplo, de este tubo, cuántos individuos eclosionan. Eso estoy solo por el momento viendo. Y después se les colecta, ustedes sacan las moscas de estos tubos y les colectamos en un tubo más pequeño, que son estos de acá. Ya les voy a indicar, perdón. Lo que yo hago, aquí por ejemplo tengo el nombre del alimento que dice lechuga 5. Y aquí están. En este momento solo están los parentales, es decir, los padres de estas moscas. ¿Sí? Porque ustedes, para asegurar que el experimento o que el comportamiento se debe a lo que ustedes están probando, o al alimento en este caso, las moscas deben ser vírgenes, o sea, debe haber un cruzamiento entre vírgenes. Para asegurar y decir con los resultados se deben a la concentración de los alimentos. Entonces verán, aquí solo están los parentales, pero por ejemplo tengo aquí donde ya está completo el experimento. Entonces tengo los padres y tengo los individuos eclosionados. Aquí por ejemplo es de una lechuga. O sea, aquí se ha mezclado con una lechuga. Exacto, es lo que estoy probando. Ahora, luego después de esto, estas moscas pasan al CESAC, que está aquí abajo, es otro centro que posee la PUCE, y ellos analizan los metales pesados ya que se encuentran en la mosca. Es decir, cómo en la cadena trófica se ha pasado los metales del alimento a los individuos. Las que están a mi cargo, por ejemplo, acá. Mira, esta es una drosófila y tiene como nombre Drosophila ecuatoriana. Es porque ha sido encontrada aquí en Ecuador. Pero ya ha sido de pisos mucho más altos, en donde depende mucho de la temperatura, como ustedes pueden ver. Para poder vivir. Claro, para poder vivir. Entonces, si ustedes se percatan, aquí nosotros tenemos larvas. Sí. Larvas, aquí también tenemos pupas, que son los diferentes estadios de Drosophila, en este caso de Drosophila ecuatoriana. Otra especie que también necesita temperaturas bajas, por ejemplo, esta Drosophila tarsata. Pues aquí ya podemos ver que están ya eclosionadas. Claro, hay muchas. Entonces estas me parece que son de Loja. Y como ustedes pueden ver, hay de Loja, hay de Baños, hay de diferentes... Hay de Zamora. Hay de Zamora. Entonces así se les va conservando. Pero en moscas tú distingues por la genital, porque el falo, que es como nosotros, o sea, como el pene de las moscas, pero en las moscas es falo, cambia muy rápido y es lo que le distingue una especie de otra. Entonces, cuando el falo es diferente, solo entre esas especies se van a poder reproducir. Por ejemplo, nosotros estamos en el proyecto de diversidad. Ya. Entonces, tú vas al campo, a nosotros nos tocó la laguna de Papayacta. La laguna de Papayacta. Entonces, por ejemplo, ahí es un lugar súper frío. Entonces, las moscas van a ser súper diferentes a las que tú vas a encontrar en la costa o en el oriente. Entonces, nosotros vemos la diversidad ahí. O sea, ese estudio no es como que nosotros comenzamos, sino es un estudio de hace mucho tiempo. Entonces, cuando tú haces ese estudio cada tiempo, tú puedes determinar cómo ha variado su diversidad, qué nuevas especies hay. Puedes ver si hay alguna nueva especie o si se produjo alguna plaga en este tiempo, porque hay moscas que, o sea, son indicadores biológicos. Entonces, si tú encuentras, digamos, un tipo de moscas específicos, tú puedes determinar que ahí hubo habitantes que estuvieron destruyendo o algo así. ¿Y por qué decidieron seguir esta carrera? Biología. Ajá. A mí me gusta mucho la ciencia y te da la oportunidad de encontrar un montón de información nueva. Es como que no sigues, o sea, no aprendes lo que ya está, o sea, aprendes lo que está establecido, pero tienes la oportunidad de encontrar un montón. Y en Ecuador, como somos un país tan biodiverso, tienes la oportunidad de encontrar un montón de nuevas especies, de encontrar un montón de soluciones a muchos problemas ambientales, biológicos, el por qué como un bicho evoluciona, como una planta. Y sí, entonces hay un mundo por explorar. Entonces lo chévere de
de la biología es que eso, tienes tantas ramas que tú te puedes especializar, o sea, desde ámbitos como la medicina, en la propagación de enfermedades, hasta ámbitos como la medicina forense, por ejemplo. Tú digamos, encuentras un cadáver y encuentras un tipo de bicho, entonces ese tipo de bicho te puede determinar si fue violada la persona, ese tipo de bicho puede determinar cuánto tiempo estuvo muerta. Entonces, si tú conoces la biología de muchos animales, puedes determinar un montón de cosas que no se nos hacen desconocidas. Y nosotros, como trabajamos con Drosophila, y Drosophila es un insecto, es un díptero porque tiene 2 alas, pertenecemos al Museo de Zoología, ¿ya? Y hacemos aquí estudios de diferentes aspectos del género Drosophila. Uno de los aspectos que abordamos es diversidad. Estamos averiguando cuántas especies de Drosophila existen en el Ecuador. Y hemos hecho algunos muestreos en diferentes lugares del país. Venimos trabajando en esto con mucha dedicación y continuidad desde el año 2000. Anteriormente no teníamos recursos económicos. Hemos tenido recursos económicos muy esporádicamente. Vamos al campo, recolectamos las moscas, las traemos acá, seguimos ciertos pasos, ciertas metodologías y al final cuidados y también en la preparación del material a observar. Nosotros observamos la parte externa del animal, después la parte terminal del animal que se llama genitalia, ¿ya? Entonces, analizamos la genitalia, que es esta estructura de acá. Esto es una estructura que es la parte terminal del abdomen. Y miramos en qué se diferencia en cada individuo y en cada especie estas estructuras. Y así hemos ido encontrando diferentes especies. Y hemos descrito más de 100 especies nuevas para el Ecuador. Siquiera debemos tener unas 120 especies, pero que son típicamente ecuatorianas, hechos aquí, investigados por nosotros, a los que les hemos dado nombres totalmente ecuatorianos, por ejemplo, del lugar de procedencia. Por ejemplo, esta especie que están mirando las niñas se llama Drosophila cuyuja. Cuyuja es una ciudad, un puerto que está camino al Tena, ¿ya? Y también hemos puesto muchos nombres a las especies en quichua, ¿ya? Por ejemplo, busquemos aquí algunos. Napoensis, esto fue encontrado en la provincia de Napo y se llama Napoensis. Busquemos otro. Este es Quijos, es también una ciudad, ha de ser tal vez un cantón que está en ese camino al Tena, ¿ya? Se llama Drosophila papayacta porque fue encontrado en el páramo de Papayacta. Otra especie, pues en este rato no se me... Uno encuentra una especie nueva. Este es un grupo totalmente ecuatoriano que se llama Asiri, y Asiri en quichua quiere decir sonreído, algo así, ¿ya? Entonces, fue una sola especie la que encontramos, pero posteriormente en nuestros estudios han ido apareciendo especies parecidas a esta. Y como son parecidas, nosotros suponemos que son especies, son familias, o sea, son parecidos genéticamente también. Pero eso, en este rato, estamos haciendo nosotros el estudio morfológico y más adelante, mi colega que está en la otra aula, que además de eso ella fue mi alumna cuando ella era jovencita, ahora ya es mi colega, es doctora, hemos ido encontrando más especies y este grupo Asiri tiene como miembro, por ejemplo aquí, Drosophila asiri es uno, ¿no? Yuraj yacum, está en quichua. Yuraj quiere decir blanco, yacum, agua, ¿ya? Otra especie que se llama, la otra se llama Yanaurcus. ¿Por qué? Porque esto fue colectado por ahí por Papayacta y una de esas montañas se llama Yanaurcus, ¿ya? Y una especie, bueno, eso en general, la revista la hacen en Brasil,
Entonces, cuando uno encuentra una especie o uno escribe un artículo científico, uno tiene que escribir de una determinada manera, ya con diferentes, un artículo científico tiene diferentes partes, tiene introducción, resultados, material y métodos, discusión, conclusiones si hubiera, bibliografía. Entonces uno escribe y después de, no sé, pues de unos 4 o 5 meses ya sale en una revista como esta. Ese es más o menos el camino de una publicación. Es una satisfacción ver ya el trabajo de uno así en un material como este. Tanto tiempo. Sí, todos estos trabajos no son de un día para otro, estos son trabajos bien largos y a veces tediosos. Entonces, si uno no está enamorada del trabajo que uno está haciendo, uno se aburre y bota la toalla. ¿Ya? Entonces eso es más o menos lo que yo le digo, y lo que le estaba diciendo hace un rato es aquí nosotros trabajamos en estas cuestiones de las drosófilas, de la parte morfológica. ¿Y qué le motivó para seguir esta carrera a usted? Llegar tan lejos, escribir libros. Pero ¿qué me motivó? ¿Qué será? Me fue gustando la biología y hubo un momento en que tal vez hubo otra persona que me motivó. Entonces la idea era un poco, yo quiero averiguar, por ejemplo, cómo nace una especie. Esa podría ser la motivación. Entonces yo quería saber cómo es que se puede pescar a una especie en el proceso evolutivo, que se está transformando en otra especie. Entonces eso fue un poco la motivación, y claro, para poder cumplir con esa motivación no es fácil. Hay que hacer todo lo que estamos haciendo y que a veces es aburrido. Claro, Procedimientos largos. Pero creo que eso fue la motivación, tratar de... ¿Todavía siente más amor a su carrera, sí, una pasión? Sí. Si yo, si me dijeran, quiere ahora, supongamos que tiene la oportunidad de seguir a la nueva profesión, ¿qué profesión escogería? Y yo diría biología. ¿Seguiría eligiendo la A las drosófilas. Sí, yo le seguiría eligiendo la biología porque me ha dado mucha satisfacción, y la otra satisfacción es, por ejemplo, los estudiantes que uno formó. Por ejemplo, la doctora que está ahí, ella fue mi alumna, entonces ver ya que ellas también se involucraron y ver nuevas generaciones, eso a uno le motiva. Así es que a ustedes les aconsejo, les sugiero, enamórense de su trabajo, nada más. Ese es el motor de todo. Para llegar al éxito. Sí, es el motor de todo, de la carrera que fuere, sea literatura, de lo que fuere. Hay que hacerlo con gusto, con emoción, con cariño, y van a ir encontrando por ahí, van a ir encontrando la motivación, pero también esto yo les estoy contando aquí en 2 minutos, pero hemos pasado por momentos difíciles, por ejemplo, que no había plata para hacer investigación, y hay muchos años en que no podíamos hacer ningún tipo de investigación, o nos tocaba salir al campo utilizando nuestros propios recursos.